Me acuerdo la primera vez que ella iba corriendo de la cocina, iba corriendo y tú te levantaste y te pusiste enfrente de la mesa porque tú viste algo que ella no vio. Bueno, Dad. ¿Qué pasó, hijo? Estábamos asando carne asada afuera hace un tiempo. Preparando uno de mis platillos favoritos para asar. Alitas. ¿Qué es? Alitas. No fue ni carne, alitas asadas. Elotes asados. Elotes, alitas. Estábamos asando y te dije, Dad, ¿por qué no hacemos un podcast esta semana? Y aquí estamos, haciendo un podcast juntos. Y gracias a Dios que tenemos la posibilidad. Tenemos cámaras, luces, tenemos un lugar donde hacerlo especialmente la disposición para hacerlo. Así es. Y cuando te dije, tú dijiste, claro, di dónde y cuándo y lo hacemos. Y así ¿Esperabas que te dijera que no? ¿Qué? No, claro. Vamos a planearlo, espérate. No, estábamos listos. Y ese mismo día te mandé mis notas. Yo tenía ya algo que estaba en mi corazón hablar contigo y a veces... ¿Sabes por qué te dije que sí luego? ¿Por qué? Porque yo no tuve que preparar las notas. Pues bien fácil. Me evitaste la fatiga. Te las mandé, ya estaban hechas. Y es un honor. Siempre tú eres el que conduce un poco la conversación, pero ahora me toca a mí hacerlo y es un privilegio poder hacerlo contigo. Y no solamente poder hablar, para mí algo tan importante es siempre, primeramente, escuchar la voz de Dios. Sí, eso. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y cuando el Señor nos revela algo a nuestro corazón, es tan importante también hablarlo con los demás o con otra persona que tenga la misma fe, que cree lo mismo. Porque yo siempre lo he visto así como cuando le abres la llave. Así es. Abres la llave, uno suelta la revelación y detrásito ya viene la corriente con más revelación. Así es. Y así es como el Señor, Él sigue hablando cuando nosotros ponemos en práctica todo lo que Él nos está diciendo. Y específicamente contigo, Dad, porque tú no solamente eres mi padre, pero ahora eres abuelo de mi niña y hablar contigo sobre las cosas que el Señor está hablando en mi vida es muy importante porque no solamente le agregas la palabra que el Señor también te ha dado a ti. Cuando yo agrego mi palabra a lo que el Señor te está diciendo a ti, siempre nos pasa que a veces nos está diciendo las mismas cosas en los mismos tiempos, pero también es la experiencia que tú has tenido en tu vida, ¿verdad? Que sigue hablando a las cosas que el Señor ahora prácticamente nos está hablando a mí. Y eso ha sido una experiencia muy única porque ahora yo estoy viviendo cosas que tú viviste hace 10, 15, 20 años atrás. Se repiten. Y yo puedo venir contigo y decirte, Dad, esto fue lo que me dijo el Señor, que cómo tú has vivido por esto, cómo tú has puesto esto en práctica con mi mamá, con las niñas, porque ahora yo tengo una niña con Venecia, con Victoria, y he podido... Conmigo, y he podido no solamente crecer en eso, pero aún en eso el Señor sigue hablando en eso, ¿verdad? Él habla a través de su palabra, Él habla a través de conversaciones que tenemos juntos como familia. Yo le doy gracias a Dios, hijo, que ustedes están abrazando la asignación que Dios a mí y a tu mamá nos dio en este tiempo de escuchar, afinar más nuestro oído para oír a Dios, porque la verdad que finalmente es lo que nos va a llevar al cielo. Así es. Es lo que nos va a dar la eternidad. Escuchar bien su voz, no solo por el hecho de salvarnos, pero por el hecho de cumplir el propósito. Así es. Entonces, hoy más que nunca, yo siento mucho esa urgencia. Es como si cada mañana que me levanto, lo primero que viene a mi mente, el Señor me dice, enséñale a mi gente, a mi pueblo, a que me escuchen, a que me identifiquen, que sepan que soy yo y que me sigan. Así es. La vida cristiana es tan sencilla, tan maravillosa, porque si esas tres cosas siempre las tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, la verdad, vengan luchas, vengan pruebas, situaciones, complicaciones, hay una verdad dentro de ti que te sigue empujando y te sigue diciendo, vas por buen camino, vas por buen camino. Y yo le doy gracias a Dios que ustedes tienen esa nobleza de corazón, porque tú ya eres un adulto y puedes tomar decisiones por ti mismo, pero luego está la parte que miras el consejo
de alguien ya como nosotros, tus padres, y dices, ¿sabes qué? Y cobertura espiritual, que es lo más importante. A mí para eso es muy importante saber que tenemos una cobertura espiritual con ustedes, contigo, con mi mamá, que siempre están orando por nosotros, creyendo con nosotros y creyendo también en lo que estamos haciendo. Ustedes en inglés se dice, you are our biggest cheerleaders. O sea, siempre están empujándonos a crecer más, pero en lo que estamos haciendo siempre nos están echando porras. Les decimos las cosas que no todos les dicen. Exactamente, exactamente. Y por eso digo, Dad, que es muy importante lo que tú estás diciendo, porque qué tan importante es platicar con alguien sobre las cosas que el Señor te está diciendo, especialmente con alguien que cree lo mismo, que ellos también escuchan la voz de Dios, porque así como el Señor te está hablando a ti en escuchar su voz, una de las cosas en las cuales a mí me ha estado hablando es conocerlo más a Él. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Cómo reconocemos la voz de aquel que nos está hablando, del Señor Jesús? Y mientras que yo estoy en la palabra y el Señor me está poniendo esto en mi corazón, es como un rompecabezas que va junto con lo que el Señor te está diciendo a ti, con lo que el Señor le está diciendo a mi mamá, con lo que todos estamos así platicando. Y yo platico con mi esposa y Rubí me dice, bueno, pues tu papá estaba hablando de esto y tu mamá dijo esto y ahora encaja con lo que... Y todo se va creando en algo que es muy, muy... me gusta usar la palabra, es muy bonito. O sea, es muy precioso poder ver cómo el Señor trata con nosotros como individuales, pero nos pone juntos como familia para confirmar la palabra que a todos nos está dando. Y qué más, o sea, más poder, más revelación, y Él sigue dando y dando y dando cuando estamos conectados. Y yo creo que los buenos resultados en la vida, los éxitos en la vida en general, hablo tanto mi relación con Dios, empresarial, familia, tiene que ver muy específicamente en qué tan real es Dios para nosotros. Por eso este tema de hoy es qué tan real es Dios como Padre. Y cuando tú me mandaste estas notas, a mí me confirmaba muchas cosas. Y una de las cosas que me traía el Señor a memoria era algo que Dios le dijo a tu mamá cuando ella pasó por un tiempo de mucha lucha espiritual en sus emociones y todo. Ella me habló una vez y me dijo, ¿sabes qué? Escuché a un predicador decir esto que me llenó mucho. Nosotros desde entonces lo practicamos y lo decimos. Él dijo, Dios es todo lo que tú necesitas que Él sea para ti. Dios, así que Él puede ser el padre que no tuviste. Él puede ser el hermano que no tuviste, el amigo que no tuviste. Así es. Él encaja en todo. Así es. Él encaja en todo. Y cuando tú me mandaste estas notas de cómo destacar a Dios como Padre, pues es tan fácil hablar de eso porque tú y yo lo vivimos. Ahorita los que nos están viendo, si ustedes están dando cuenta, no estamos creando nada. Sí. O sea, no estamos así como que actuando nada. Esas conversaciones que ustedes nos ven hacer ahorita, las tuvimos ahí en el asador. Todo eso salió de una carne asada. Sí, y platicamos así. Esta es nuestra conversación, una conversación de respeto, de honor, de escucharte, de que tú me escuches, de... aprender de las dos partes. Sí. Y esto es muy interesante, Dad, porque ahora quería empezar a hablar de este tema, ¿verdad? Conocer a Dios, porque esto surgió de varias cosas. Una cosa es, mucha gente conoce de Dios, pero no conocen a Dios. Y es muy diferente, es muy diferente. Y para conocer a Dios se requiere tiempo. Disposición. Intencional. Intencional. Y recuerdo de una ilustración que siempre tú usas cuando hablas de este tema, que preguntas a alguien, yo puedo conocer de ti, pero si alguien me pregunta cuál es tu comida favorita, cuál es tu color favorito, son preguntas que si no conoces a una persona realmente en una relación íntima, decimos que la conocemos. Exactamente. Conocemos de Dios, conocemos lo que la gente o pastores nos han contado de Dios, pero nunca hemos hecho la intención de caminar en una posición de conocer a Dios, el corazón de Dios, la mente de Cristo, la palabra de Dios intencionalmente. Por eso el Señor Jesús decía, el Padre y yo
uno somos. Uno somos. Uno. Fíjate, qué tan cercano Jesús estaba a Dios. Y también surgió de algo diferente. Y estaba escuchando un pastor. Y yo soy pastor de jóvenes adultos en la iglesia. ¿De colegio? De colegio. Jóvenes adultos de colegio. Y una de las cosas que el predicador dijo, estaba escuchando, dijo, hay profesores en universidades ahora que leen la Biblia más que el creyente para aprender más del Dios que nosotros predicamos, para ir contra las cosas que nosotros creemos. O sea, ellos saben más de Dios. Y nos pueden dominar fácil porque mucho cristiano vive ignorante a la escritura. Exactamente. Saben nada más verdades muy básicas. Hay profesores que han leído la Biblia 3, 4, 5 veces completamente para poder ir contra lo que... Y tratar, en inglés se dice prove wrong. ¿Cómo se dice en español? Para probar que estás equivocado. Exactamente. Y yo cuando pensé en esto dije, no puede ser. No puede ser que ellos están más tiempo en la Biblia que uno como un creyente conociendo al Dios que nosotros predicamos. Y eso fue una gran revelación y confirmación en mi corazón de poder hablar de este tema, porque hay mucha diferencia de conocer de Dios y conocer a Dios en tener relación con Él. Entonces, por ejemplo, ¿cómo conocemos a Dios? ¿En qué áreas podemos nosotros asegurar que lo conocemos? Como tú, que me conoces a mí. ¿Qué te respalda el saber que yo soy tu papá, por ejemplo? O sea, es conocer y tener la confianza en conocerte a ti. Y por eso ese es el tema que estamos hablando, de conocerlo como padre. Porque conocerlo como padre es una de las necesidades que uno necesita como hijo. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos saber quién es nuestro Padre. Ok, pero vamos a ver. Tú lo mencionas ahí en tus notas. ¿Qué 3 cosas hace un padre que te hace padre? Porque, o sea, ¿cuántos muchachos, pues todos, por ejemplo, los jóvenes, pues tuvieron que nacer de un papá, ¿verdad? Pero tienen el papá, pero no conocen al papá. Porque hay 3 características que destacan realmente a un papá para decir, yo tengo un papá y conozco a ese papá. Exactamente. Conocer a Dios como Padre, primeramente, es conocer a Dios como nuestro proveedor. Como nuestro proveedor. Él es el Dios que provee en toda etapa. Nosotros lo hemos visto dar en muchas etapas de nuestras vidas, que Él provee no solamente lo físico, que gracias a Dios siempre provee, siempre tenemos comida para comer, tenemos ropa para vestir. Pero más allá de eso, Él es un buen proveedor que provee cosas en lo sobrenatural, que son cosas que el mundo no nos puede dar o satisfacernos. Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene. Él es el proveedor de esa palabra. En eso nosotros podemos encontrar la satisfacción y hacernos completos. Te voy a platicar una historia. Bueno. Cuando tu mamá y yo empezábamos, todavía yo creo que nacías tú, a mí el Señor me dio una palabra y me mostró con la historia de Abraham con Isaac. Y me acuerdo que cuando yo prediqué eso, todos pensaban que yo estaba loco. Yo les dije, ¿sabían ustedes que Abraham le escogió a Isaac la esposa? Y todos se me quedan, no, pero ¿cómo? Esos manipulaciones, eso es... Y claro, por supuesto que suena loco, pero cuando yo lo estudié en la Biblia, si tú te fijas, Isaac nunca le reprimió a su papá el que le haya conseguido una mujer. Mandó a su siervo, ni siquiera fue Abraham. Abraham mandó a un esclavo, un siervo, y le dijo, vas a buscarme a una muchacha con estas y estas características y me las vas a traer. Y la pregunta es, ¿por qué Isaac nunca le dijo nada a su papá? ¿Sabes por qué? Porque lo conocía muy bien. Ellos ya habían tenido conversaciones. Ellos ya habían platicado de qué tipo de mujer
Era un acuerdo mutuo. Así es. Porque imagínate las pláticas de Abraham con Isaac. Mijo, te voy a entregar millones y millones, en aquel entonces diríamos de dólares, oro, riqueza, todo esto es tuyo. Pero mira, Dios hizo un pacto conmigo. La mujer que tiene que ser tu esposa tiene que tener esta característica y esta característica. Ese común acuerdo le dio a Isaac una paz de que su papá, como lo conocía tanto, como su proveedor, estaba tan seguro, estaba tan confiado de la autoridad que Abraham representaba para él, que para él no era un problema el que él tuviera que escoger la mujer. Si tú te fijas, generaciones más adelante, Jacob no hizo lo mismo con sus hijos. Y Esaú se terminó casando con una mujer que ni siquiera era de la misma descendencia. ¿Sí? Y vinieron graves problemas. ¿Sí? Porque dejaron de conocerse como un hijo a un padre. Entonces, esto refuerza lo de la provisión. Porque cuando tú sabes que Dios es tu proveedor en todo, tú confías que cualquier decisión que Él tome para ti te va a ir bien, aunque parezca mala. Y dice la palabra, dice, los planes que tengo para ti son para prosperarte. Para hacerte bien. Para hacerte bien. No mal. Y no mal. Y es lo que digo en este tema de conocer a Dios como un padre. Es menos, cuando empiezas a conocerlo realmente como padre, se trata menos de qué es lo que Él te provee y se trata más de la confianza con Él. Eso es exactamente lo que se está diciendo. La pregunta es, ¿conoces a tu padre lo suficiente como para confiar en Él completamente? Esa es la palabra, completamente, en todo. Saber que Él provee la paz que sobrepasa todo entendimiento. Saber que Él provee todo lo que necesitamos nuestras familias, nuestros hijos. Nosotros lo hemos visto en mucho tiempo en nuestra vida, como el Señor ha proveído con su mano en muchas temporadas como iglesia. Hemos visto milagros, como de la nada Él hace mucho, ¿verdad? De lo poquito es el pan y los pescados que le proveemos del Señor, Él lo multiplica. Y no todo es de dinero. Así es. No todo solamente tiene que significar el dinero. La prosperidad es poder acostarme en la noche y decir, gracias Señor, que en todo tú fuiste mi proveedor. Así y que es. yo puedo confiar en ti. Otra manera que podemos conocer a Dios como Padre es que Él protege. Él nos protege en todo tiempo. Él nos cubre siempre cuando acuesto a mi niña a dormir, siempre oramos antes de que ella se acueste y oramos sobre ella y siempre oramos esto. Y fue algo que aprendí de mi mamá. Aprendimos y oro sobre ella. Declaramos ángeles que están rodeados alrededor tuyo, protegiéndote a todo tiempo. Y oro por la cuna, oro por la puerta. Y hasta le digo a mi esposa y a mi bebé cuando estoy orando, hay un ángel en esa esquina, hay un ángel en esa esquina, hay un ángel. Y así nosotros sabemos que en todo tiempo Él como Padre, su responsabilidad como Padre es protegernos en todo tiempo. Me gusta algo que estás diciendo porque ¿de qué manera nosotros podemos heredar el legado a nuestros hijos de un Dios que es protector? Con palabras. Así es. Con palabras. La oración es poderosa y esta está unida a la bendición. Así es. Cuando nosotros declaramos esas palabras sobre nuestros hijos, en las que no solamente les decimos buenas palabras de motivación o de buen ánimo, no, pero si agregamos a Dios en ello. Si yo te digo algo y te lo digo con la palabra de Dios, con lo que Él puede ser, ya estoy desatando un sentido de seguridad en ti, de saber que hay alguien más grande aún que papá, que su mano siempre va a estar contigo, cubriéndote y llevándote. Pero empieza con palabras, como eso que dices, aquí hay un ángel, aquí hay esto, sí. La Biblia dice esto. ¿Qué le han dicho ustedes a mi niña cuando cuidan de ella? Que dice, I'm scared, o tengo miedo. Dice, no, Jesus is in your heart. Jesús está en tu corazón. No debemos tener miedo porque Él te protege. Dime si no es rico eso. Exactamente. Y ahora, y como dices, eso pasa con las palabras, porque ahora cuando le preguntas, ¿qué te dice Lailín? ¿Dónde está Jesús? In my heart, en mi corazón. Y una de las cosas que yo
veo... 2 años, 2 años, chiquitito. Desde el primer año lo está haciendo. Una de las cosas que ahora veo yo con Aileen, que soy padre, es perspectiva completamente diferente. Estas conversaciones son más diferentes que hace 2 años. Y una de las cosas que he visto es que como padre, Dios ve cosas que yo no veo todavía. Como padre, mi responsabilidad como protector a mi bebé es ver cosas que ella todavía no ve. Una de las cosas, te digo eso porque me da risa, porque aquí en la casa cuando tú cuidas, mi mamá y tú cuidan de la bebé, ustedes tienen el comedor, la mesa, y ella está a una altura donde ella apenitas pasa por abajo de la mesa y sin poder golpearse o poder lastimarse. Pero yo me acuerdo la primera vez que nos dimos cuenta que ya estaba, porque está chiquita mi niña, ¿no? Nunca nos tomaba de previsto, no le tomábamos cuenta de eso. Y me acuerdo la primera vez que ella iba corriendo de la cocina, iba corriendo y tú te levantaste y te pusiste enfrente de la mesa porque tú viste algo que ella no vio. Y el Señor Jesús hace lo mismo por nosotros. Él siempre está a nuestro cuidado, viendo cosas. El enemigo viene como león rugiente, buscando a quien devorar. Él ve cosas que nosotros no vemos. ¿Sabes cómo veo yo la protección de Dios? Él trabaja en nuestro carácter. Así es. Por ejemplo, nosotros sabemos el carácter tuyo, sabemos el carácter de tu hermana Venecia, sabemos el carácter de Victoria, y basado en el carácter de ustedes es que nosotros tenemos un ojo para mirar las cosas en donde puede haber peligro para ustedes. Hoy en la mañana, por ejemplo, tu mamá y yo salimos siempre a caminar en la mañana y a mí el Señor me despertó con un espíritu de oración y los 45 minutos y me agarré orando, pero Dios me empezó a mostrar las áreas vulnerables de cada uno de ustedes. La tuya, la de tu hermana, la de Victoria. Cuando digo vulnerables, no digo que son débiles, que pueden ser áreas expuestas. Y Dios me las mostró y empecé a orar específicamente por esas protecciones. Eso es. No solamente la que recibimos de Dios, pero aprendemos. Él es lo que ha hecho con nosotros. Él sabe cuál es nuestra debilidad y siempre nos protege. Nos pone una barrera, como dices tú, lo que decías de mi hija, de Aileen. Siempre va acomodando y nos va. Esa es protección. Las obstrucciones es protección. Las prohibiciones son protección. Cuando ustedes estaban aquí en casa todavía, los no son protección los también. No son protección. Porque todos queremos sí. Nosotros les decíamos a ustedes, está bien, mijo, tú eres ya adulto, te vas a casar, pero aquí a la casa no llegan más tarde de las 10:30 máximo. Y a lo mejor la gente puede decir, ay, eso es anticuado. Pero mira, ¿dónde estás ahora? La bendición del Señor sobre tu vida. Son límites, y lo hemos aprendido en la inglés se dicen boundaries. Boundaries, ¿ya? Que les han ayudado. Esa es protección. Así es. Y yo estoy agradecido con el Señor porque yo vengo de esa escuela y es valiosísima esa escuela. Y eso va directamente, ya se nos está acabando el tiempo porque está buena la conversación, pero eso va directamente con el... Creo que los podcasts no tienen, ¿no? Sí, no, el límite no tiene. El internet no tiene límite. Y además no nos están cobrando. Sí. Eso va a mano con mi siguiente punto. Conocer a Dios como Padre es conocer que Él siempre nos va a posicionar, nos posiciona. La palabra esa es muy interesante porque yo estaba leyendo el Salmo 23, un salmo que todos conocemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí está el proveedor, nuestro pastor, el proveedor. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Él nos guía, nos posiciona en lugares donde podemos descansar como hijos. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Eso es, cuando estaba leyendo ese versículo, yo estaba viendo cómo el Señor me tomaba de la mano y me posicionaba en lugares. Yo me acuerdo, yo desde muy chico, o sea, lo mío ha sido la alabanza, la adoración.
Y nosotros maduramos muy jóvenes, de muy niños, por eso mismo, por los límites que hemos crecido, healthy boundaries se dice Sí. en inglés, Límites sanos realmente, que no pasan la línea de ser anticuados, sino es manipulación. O manipulación, sino respeto y conocer el llamado que todos tenemos. Yeah. Y eso desde muy chicos nos abrió a nosotros muchas puertas de muy jóvenes. Yo me acuerdo que mi primer posición de líder de alabanza fue en una iglesia a los 18 años. Mi primer posición, o sea, como trabajo, Yeah. de ser líder de alabanza, y yo tenía a gente que estaba liderando que tenían 40, 45. Y yo me acuerdo en esos tiempos y me acuerdo cuando estaba leyendo este versículo, me acuerdo cómo el Señor me agarraba de la mano y Él me posicionaba en esos tenía esa visión en mi mente, que Él me posicionaba en esa iglesia a ese tiempo porque quería que yo aprendiera algo de ese tiempo que ahora, 10 años ahora, me ha enseñado cosas que he podido enseñar ahora a los que estoy dirigiendo ahora. Yeah. Y yo veo claramente, y es como una película en mi mente cuando leí este versículo, que Él me tomó de la mano y me posicionaba en otro lugar. Y luego me tomaba y me posicionaba aquí para conocer no solamente como esas pláticas, experiencias para crecer. Eso que estás tú diciendo de posicionar, para mí, ¿sabes qué es? La justicia de Dios. Wow. En la Biblia, el tema de la justicia de Dios es un tema que no se ha explotado como se debe explotar. Ustedes a nosotros nos han escuchado decir cuando predico, a veces hasta yo se lo digo a la gente, diga conmigo esto, estoy en la posición correcta, en el lugar correcto, con la gente correcta, en la iglesia correcta, con los pastores correctos. Cristo me colocó en la posición correcta para ser bendecido por Dios. Esa es la justicia de Dios. Ese es posicionarte. Donde quiera que Dios te posiciona, su gracia está ahí. Así es. Y sabemos que el Padre te posicionó ahí. Por eso, tú has visto en los evangelios, el Señor Jesús fue posicionado por Dios cuando el cielo se abre y es bautizado y dice, este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. Óiganlo a Él. Así es. Y la posición, o cuando Dios nos posiciona en lugares, completamente cambia nuestra perspectiva en todo. Y lo que digo es que ahora vemos las cosas en nuestra vida que causan dolor, o en inglés se dicen the trials, las cosas que pasamos en la vida real, ¿verdad? Sí. Que como cristianos la Biblia nunca dijo que todo iba a ser arcoíris, sino dijo que en el valle de la sombra de la muerte yo estaré contigo. Eso ha cambiado completamente mi perspectiva. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo sé que el Señor me posiciona, ahora no son cosas que causan dolor o depresión o ansiedad, sino son lecciones que el Señor me está tratando de enseñar, que como Él ve cosas que yo no veo, son cosas que me están enseñando a mí a crecer en mi carácter, a crecer en mi llamado, en crecer en las cosas que Él tiene para mí, en mi futuro, en mi familia. Y cuando yo me estaba imaginando esta película que te estaba platicando, el Señor nos posiciona, pero nunca nos suelta de la mano. Eso. Siempre nos tiene de la mano. Y nos saca en el momento correcto y nos pone en la posición en el momento correcto. Él sabe cuándo nos debe de posicionar en los lugares. Y eso otra historia, y termino con esto. Me acuerdo una vez que fuimos a un parque, aquí en San Antonio se llama SeaWorld, y es un parque donde están las ballenas, y es un parque muy bonito. Me acuerdo que llevamos a Aileen cuando tenía 1 año, y estaba muy chiquita, y me acuerdo que fuimos a uno de los shows, y uno de los shows son unos delfines que están brincando así afuera del agua. Es un espectáculo muy bonito. Y me acuerdo que estábamos como unas 15, 20 gradas hacia atrás. Y mi niña estaba chiquita y me acuerdo que yo la tenía en mis brazos. Y empezó el show. Y me acuerdo que cuando empezó el show vino y se sentó alguien
enfrente de nosotros. Y me acuerdo que mi niña, pues ella no sabe, tiene 1 año y está viendo, escucha que algo está pasando y se mueve para un lado, se mueve para el otro para poder ver. Y me acuerdo que en ese momento tú no dijiste nada, tú nomás te levantaste, la recogiste y te fuiste hasta el frente, sí, hasta la primera grada. Sí, te fuiste hasta el frente. Y yo me acuerdo que Aileen estaba confundida cuando la levantaste. Ella pensaba que tú la estabas quitando, llevándotela para que no viera el show, porque ella estaba tratando de ver lo que estaba pasando. Pero me acuerdo que tú la levantaste y te la llevaste a la primera grada para que ella tuviera una vista clara de lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo que cuando estaba... ¿Cómo disfrutó? ¿Cómo disfrutó? Yo me acuerdo cuando estaba preparando mis notas, me acordé de ese momento, cómo el Señor nos posiciona en lugares perfectos, en lugares de claridad, de visión, para poder ver lo que Él está preparando para nuestras vidas, lo que Él tiene, nuestro futuro. Así que sí es posible vivir una vida de completa paz, de completo amor, de completa prosperidad, de completa sanidad, porque Él nos posiciona en lugares donde podemos ver. Con Jesús podemos ver el futuro. Así es. Con Jesús es posible ver cómo el Señor tiene planes para nuestras vidas. Y yo me acuerdo cuando regresó Aileen, regresó con una sonrisa porque tú la posicionaste en un lugar donde ella pudo ver claramente lo que Dios tenía en nuestras vidas. Esa es la diferencia de conocer. Fíjate que cuando la acomodé más adelante, casi yo la podía llevar hasta enfrente, ¿verdad? Pero había un letrero que decía Splash. Cuidado. Area. Sí, Splash Zone. Sí, Splash Zone. Es decir, que ahí te cae el agua de los delfines que aventaban el agua. Y dije, bueno, unos dos arribita, yo creo que va a estar tranquila, ¿verdad? Así es Dios. Mira, en otras palabras, lo que tú me estás diciendo es, Dios se fija en los detalles. Todo. Él cuida hasta los más mínimos detalles de nosotros. Pero hijo, ¿cómo puede una persona experimentar esta realidad de ser padre y conocer a Dios como padre si todavía no conoce al Hijo? Así es. El Hijo es el que te lleva al Padre. Jesús, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero Él dijo esto, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el ejemplo a seguir, es el ejemplo que yo he seguido. La misma imagen que tú tienes de mí como padre, yo la tengo del mío. Mi papá en muchas áreas, él me enseñó muchas cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y a la misma vez, él las tuvo que haber aprendido de Dios de alguna manera, cómo dirigirnos. Se ve obligado a en algún momento tener que depender de la habilidad de Dios. Pero es Jesús el que nos lleva a ese lugar, a esa posición. Y una persona, si no llega a Dios a través de Jesús como el Padre, está en un serio problema. Porque siempre solamente vas a saber de ese Padre, pero no vas a poder experimentar la relación de hijo a padre. Y es tan fácil. La palabra del Señor nos la pone tan fácil. Es solamente creer. Y reconocer que nosotros somos pecadores y aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Y de ahí nace esta necesidad, pero más, no solamente necesidad, sino nace este querer de tener una relación íntima con Él como Padre, ¿verdad? Porque mucha gente acepta a Jesús como su Salvador. Mucha gente acepta, pero se sientan en la misma silla por 25 años en la misma iglesia sin crecer. Sin crecer. Así como que lo voy a aceptar porque tengo que llegar al cielo. Pero el Señor promete mucho más en su palabra aquí, en esta tierra, con nuestras familias, con nuestro llamado, con lo que el Señor. Así que es primero aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y después decir, yo quiero tener una relación con mi Padre intencionalmente, que esto no solamente es una religión, sino relación con mi Padre íntima. Con Cristo empieza la gran aventura de fe, dice tu mamá. Así es. La aventura más grande que podamos vivir aquí en la tierra es conocer a Dios como Padre. Así es. Porque hay acceso,
nada se te hace imposible, hay identidad, te sientes orgulloso de tener un padre protector. Así es. Pero Proveedor. es Jesús, proveedor, es Jesús el que nos lleva a esa posición. Así que oramos, Dad. Vamos a orar. Sí. Señor, te damos gracias. Hoy declaramos que todo aquel que está escuchando esta palabra, que te está escuchando a ti, Jesús, que tú estás hablando a su corazón. Si estás escuchando, repite esto con nosotros. Señor Jesús. Señor Jesús. Te acepto en mi corazón. Te acepto en mi corazón. Como mi único Salvador. Como mi único Salvador. Yo quiero una relación contigo. Yo quiero una relación contigo. Una relación como Padre. Una relación como Padre. Saber que tú estás. Que tú estás. Para protegerme. Para protegerme. Para proveer. Para proveer. Y posicionarme. Y posicionarme. En todo plan. En todo plan. Que tú tienes para mí. Que tú tienes para mí. Te acepto. Te acepto. Te sirvo. Te sirvo. Y te amo, Jesús. Y te amo, Jesús. En el nombre de Jesús. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Padre, lo conozco a Dios como Padre y te conozco a ti como Padre. y así sigue la palabra. Y quiero también aquellos que nos estén escuchando, el reto es que tomen lo que hemos dicho hoy y que ellos lo presenten delante del Señor y que abran su palabra y sigan, y sigan, y sigan. Es tan fácil. Al internet puedes poner versículos de la Biblia que hablen de Dios como Padre. Lean todo, escriban todo. Mírate ahí. Posiciónate ahí como hijo de Dios. Así que, Dad, gracias por la carne asada y gracias por el podcast. Gracias a ti, mijo. Gracias por esta oportunidad, este privilegio que me das de compartir junto a ti y con todos las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y hay mucho más. El que sigue. El que sigue.